Por algún motivo ha sacado de la clase a algunos. Por favor, díganles si es que tienen problemas que lo hagan a partir de ahora, ¿ya? Los voy a aceptar. Bien, parece que ninguno. Oh, sí, aquí está. Perfecto. Bien, entonces, aquí está. Aquí nos habíamos quedado ayer. Y entonces, esta sería la expresión de la energía potencial electrostática entre n cargas, ¿verdad? N cargas. ¿Y cómo se evalúa? Fijémonos, por favor, vamos a concentrarnos en una carguita en particular. Entonces, ¿cómo obtenemos la energía digamos, de la interacción del resto de estas cargas con esta carguita? Pues de esta manera, multiplicando esta carga por el potencial debido al resto de las cargas, que era lo que habíamos empezado cuestionando, digamos, cuando hacíamos el desarrollo de la parte 2. ¿Qué pasa si son n cargas, verdad? Bien, entonces ya hemos visto de que a eso hay que hacerle una sumatoria sobre otra vez todas las cargas, por eso dice de 1 a n, de esta expresión. ¿Por qué? Porque no quiero de esta con el resto, quiero de esta con el resto, de esta con el resto y así sucesivamente. Pero porque se suma sobre los índices I y J, van a aparecer dos veces, motivo por el cual este 2 para dividir, ¿verdad? Y otra cosa que es fundamental, por favor, estos dos índices jamás pueden tomar el mismo valor al mismo tiempo, ¿ya? En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Nunca va a haber, si es que me fijo esto, nunca va a haber el 1-1, el 2-2, el 3-3, el 4-4, todos esos términos están fuera debido a esta regla, ¿verdad? Y otra cosa que es muy importante, pues es simétrico. La interacción entre 1 y 2 es la misma que entre 2 y 1, entonces hay que tener en cuenta todo esto, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo lo dejaría, digamos, de esta manera, o si ustedes quieren, esto que está en el denominador podría simplemente llamarse RIJ para que parezca un poco más compacto, ¿verdad? En realidad, si se tratara de 50 cargas, en vez de hacer a mano, se puede programar y evaluar primero esto y luego cada una de estas sumas, ¿no? A ver, ¿alguna consulta? Bien, creo que no. Nos falta 3. Entonces, vamos a 3, ¿de acuerdo? Aquí vamos a empezar entonces, ¿ya? Y tendremos el caso 3. ¿Cuál es el caso 3? Pues tenemos una distribución continua de carga. Ok, ¿qué pasa para una distribución continua de carga? Entonces, permítanme dibujar un objeto tridimensional cualquiera, ¿de acuerdo? Ahí está. El objeto tridimensional cualquiera, pues, define un cierto volumen, B.
¿De acuerdo? Ahora, para que todo tenga sentido, pensando en lo que habíamos hecho de cargas discretas, yo podría considerar aquí dos elementos de carga, ¿verdad? Dos elementitos de carga. Digamos, este pequeño elemento que le vamos a llamar DQ. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Al resto de la carga, ¿por qué? Porque la carga total aquí, si ustedes quieren, para diferenciar, le voy a llamar Q grande, ¿ya? Todo el objeto tiene una carga Q grande que se ha distribuido sobre todo su volumen, ¿ya? Estoy agarrando un pequeño elemento de carga acá. Entonces, lo que quiero que entiendan es que a ver, voy a escribir el resultado para la energía para el caso de cargas discretas, ¿verdad? Habíamos encontrado que esto es un medio de la suma de I de 1 a N de Q sub I por phi sub I. ¿Alguien podría decirme qué es phi sub I? La perturbación eléctrica. Phi sub I, si ustedes recuerdan de lo que acabo de hacer, es el potencial eléctrico en la posición de la carga Q sub I debido al resto de las cargas que no es Q sub I, ¿cierto? Si ustedes me permiten, fíjense, si yo pudiera dibujar aquí a Q sub I, y el resto de las cargas está por acá, ¿ya? Bueno, no importa su ubicación eh, en el espacio, pues, pero suponiendo que el resto de las cargas está acá. Entonces, ¿qué es phi sub i? Es el potencial eléctrico, o como acaba de decir su compañero, la perturbación eléctrica medido a través del potencial debido a toditas estas otras cargas en este punto, ¿verdad? En este punto. Eso es lo más importante, ¿ya? Debemos entender que esto representa el potencial eléctrico de todas estas otras cargas que le estamos llamando Q sub J, ¿verdad o no? El potencial eléctrico de todas estas otras cargas sobre esta carguita. ¿Está bien? Eso es lo que representa phi sub i, ¿de acuerdo? Ahora, suponiendo una cosa similar, ahora no se trata de partículas cargadas, distribuidas en distintos puntos del espacio. Se trata de un objeto tridimensional, bidimensional o unidimensional, como quieran ustedes verlo. Voy a tomar el caso general, imaginando que se ha distribuido en un determinado volumen una carga total Q. Para que tenga este mismo sentido, lo que yo estoy diciendo, esta carga Q sub i ahora va a ser un diferencial de carga. ¿Está bien? Un pequeño diferencial de carga. Y ¿qué va a ser phi sub i de esto? El potencial eléctrico del resto de la carga sobre esta posición. ¿Entienden? Entonces, a ver, imagínense que nosotros acá tenemos al observador, ¿verdad? Entonces, esto vendría a ser R. A ver, perdón.
Esto vendría a ser R. ¿Qué cosa es R? R es el vector posición de este elemento de carga. Ok. Ahora, dQ es como si fuera Q sub I. Phi es el potencial del resto de la carga menos de este elemento de carga, de todo el resto, donde justo en este punto, en R. ¿Entienden? Hola, hola. Sí, jefe. Sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, permítame escribir este mismo término para esta situación continua. Entonces, ¿qué sería la energía potencial para este sistema? Entonces, si yo copio esto, la suma se va a volver una integral. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Sí. Sí, jefe. Sí, jefe. Perfecto. Entonces, en este caso, la energía potencial de interacción va a ser igual a un medio la integral sobre ¿qué? Sobre el volumen, porque esta suma era sobre todas las cargas del sistema, entonces es sobre el volumen, ¿verdad? Ahí está. ¿De qué? De este dQ. Perfecto. Por dQ. Ya no es suma, es una integral, entonces ya no hay el índice, ¿verdad o no? Multiplicado por phi. ¿Qué será phi? La perturbación de las otras cargas. ¿De cuáles otras? El potencial sobre dQ. La perturbación de las Todas cargas menos la de del Q. volumen. Ya, el potencial eléctrico, a ver, permítanme, el potencial eléctrico de todo lo que hay aquí, menos estito, ¿verdad o no? Sí, jefe. Ajá, muy bien. A ver, un cachito. Este es el potencial eléctrico de toda la carga que hay en el volumen, excepto de esta. Ahora escúcheme una cosa. ¿Cuánto volumen ocupa esto? Un diferencial de volumen bien pequeñito. Pero ¿cuánto es? ¿Es grande? ¿Es medible o prácticamente vale cero? No es medible, pero Es tampoco es cero. es un volumen infinitesimal. ¿Qué significa? Algo tan pequeño que uno no se puede imaginar lo pequeño que es, ¿cierto o no? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En realidad, esto representa el potencial eléctrico de toda, exactamente, de toda la carga que hay en este volumen, en este punto. ¿Por qué? Porque, ¿qué le voy a restar si esto tiene tamaño infinitesimal? Entonces, quiero que me entiendan, por favor. Este potencial eléctrico es el potencial eléctrico de toda la carga del volumen en el sentido práctico. ¿Está claro? Sí, jefe. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que integrar esta expresión sobre todo el volumen. ¿En qué coordenadas? En R, pues sobre todo el volumen del objeto. ¿Y cómo es que cambiamos? Ya sabemos, dependiendo de si esto es una línea, una superficie o un volumen, el dQ puede ser puesto en función de la densidad de carga y la dimensión que corresponde. ¿Están de acuerdo? Sí, jefe. Perfecto, entonces ya tenemos los tres casos, es decir, dos carguitas, n carguitas y una distribución continua de carga. Esta es la forma en la que calculamos la
energía potencial de interacción de un sistema. A ver, consultas, por favor, si tienen alguna pregunta, adelante. Todo claro, Inge. Qué bien, qué bien, qué bien. Inge, Dígame. las cargas externas no afectan la energía potencial electrostática total del sistema. ¿Qué cargas externas, digamos, en este caso? Es que estamos viendo que un diferencial de carga interactúa con los demás de su propio volumen, Ujú. pero digamos agregamos una carga, no perturba el resto del sistema. En realidad, con esto estamos sumando absolutamente la interacción de todo pedacito contra otro pedazo cualquiera del mismo cuerpo. Si yo tuviera alguna otra carga afuera, por supuesto que hay que sumar la interacción de esto con todo, ¿verdad? Ah, ya. Gracias, Inge. Ok. Bien, entonces creo que con esto hemos terminado el capítulo 1, porque si mal no recuerdo, hicimos cálculos sobre el campo eléctrico y el potencial para distintos casos, ¿verdad? Hemos calculado para un plano infinito y demás, ¿verdad? A pesar de que hay algo que creo que me estoy olvidando y eso lo voy a hacer a continuación. ¿Está bien? Si es que no hay dudas entonces sobre esto, yo voy a continuar haciendo algunas cositas sobre el primer capítulo, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es esto? A ver, sobre algunos resultados, eso es lo que me interesa que hablemos, ¿ya? ¿Qué resultados hemos encontrado hasta ahora? El primer resultado importante, le voy a poner uno, ¿ya? Es que la divergencia de E es igual a rho sobre y0. Esto es, ¿qué cosa? Esto es la ley de Gauss, que en su forma integral, si ustedes quieren, tiene esta forma, ¿verdad? La integral sobre una superficie gaussiana, ahí está nuestra superficie gaussiana, del producto E punto unitario normal integrada sobre toda la superficie gaussiana debe ser igual a ¿qué? A Q sobre y0. Bien, esto es la famosa ley de Gauss. Este es un resultado que ya lo tenemos, ¿verdad? A ver, ¿todo el mundo está de acuerdo conmigo? Sí. Ya. Sí.
Este es un resultado que teníamos. Esta es la forma diferencial de la ley de Gauss y esta es la forma integral de la ley de Gauss. Ajá. Muy bien. Sí, escúchenme bien. Sí, yo reemplazo el resultado que hemos encontrado entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Esto se cumple siempre, ¿verdad? Ok. Entonces, sabiendo que existe esto, ¿qué pasa con esta ecuación? Veremos, ¿ya? Entonces, al reemplazar esto aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a algo muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Reemplazamos y va a ser entonces nabla punto gradiente de phi igual menos rho sobre epsilon 0. ¿Hasta ahí está bien? Solo hemos reemplazado en la posición de E y el signo lo estoy pasando al otro miembro. Ok, ¿a qué es igual nabla de alguna función escalar? Si es que yo hago, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar algo muy interesante. Esto que voy a encontrar es lo que se conoce, perdón, como nabla cuadrado. Claro, cuando uno hace el producto escalar de un vector por sí mismo, ¿verdad? No importa quién sea el vector, cuando uno hace el producto escalar de un vector por sí mismo, encuentra el módulo del vector elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, este nabla cuadrado, si ustedes lo quieren llamar así, en la literatura tiene un nombre, ¿de acuerdo? Se llama laplaciano, ¿ya? Entonces, esto se llama el laplaciano. El nabla cuadrado es el laplaciano. Y en coordenadas cartesianas, permítanme, en coordenadas cartesianas, ¿ya? Coordenadas cartesianas, esto es igual a ¿qué? A la segunda derivada, veo, eh, a la segunda derivada respecto de x más aquí la segunda derivada respecto de y más la segunda derivada respecto de z. Bien, este es el laplaciano en coordenadas cartesianas, ¿ya? Esto también se puede escribir en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas. Para eso simplemente tienen que ir al libro que nosotros estamos manejando, que es el de análisis vectorial y tensorial. Entonces ahí pueden encontrar las formas que tiene el operador laplaciano en cilíndricas esféricas. En cartesianas está aquí. Perfecto. Pero yo voy a sustituir esto por esto, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer nabla punto gradiente de phi, aquí va a aparecer ¿qué cosa?
Aquí va a aparecer entonces, ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nabla cuadrado de phi igual menos rho sobre y sub 0. Ese rho no me gusta. ¿Ya? Este rho no me gusta. Lo vamos a hacer más bonito. ¿Ya? Siempre y cuando pueda, porque escribir con el mouse es ruin. Ok. Entonces, ahí está. Esta ecuación obviamente ya no es la ley de Gauss, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ley de Gauss es esta en su forma diferencial o esta en su forma integral, ¿verdad? Pero al saber que esto es cierto, cuando uno reemplaza y llega a esta ecuación, esto tiene otro nombre. Se llama la ecuación, si lo dicen en inglés, entonces Poisson, ¿ya? O también es conocido en la lengua francófona como la ecuación de Poisson, ¿de acuerdo? Ahí está. Esta es una ecuación fundamental de la electrostática, ¿de acuerdo? Esta es aquella que me va a permitir resolver la mayor parte de los problemas de la electrostática. Claro que parece un poco más complicado, ¿ya? Pero a algunos les parece muy conveniente y cuando tienen un problema electrostático, entonces lo resuelven de esta manera. ¿Qué es Rho? Pues es la distribución de carga en el espacio. Resuelven esto, si lo hicieran en coordenadas cartesianas, entonces introducen y resuelven esto como una ecuación diferencial. Y entonces calculan el potencial de esta distribución en vez de hacer esto o aquello, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué les había dicho que se llama esto? La ecuación de Ajá. Bien. A ver, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto, muy bien. A ver, todavía inclusive podríamos nosotros escribir una otra ecuación. ¿Ya? Podríamos escribir una otra ecuación. ¿Qué pasa si nosotros en la región donde queremos evaluar el potencial no existe Rho? ¿Qué quiere decir? No hay distribución de carga en esa región. Entonces, si hacemos Rho igual 0 en esta expresión, nosotros, voy a ponerlo de esta forma ya, si, voy a escribir con otro color, Rho igual 0, ¿ya? Entonces, tendríamos nabla cuadrado de phi igual 0. ¿Está bien? En esta ecuación, si sustituimos rho igual 0, entonces tenemos nabla cuadrado de phi. O dicho de otra manera, el laplaciano de phi igual 0. ¿Ya? Debido a eso, a esta ecuación, en vez de llamarse la ecuación de Poisson o Poisson, entonces se llama la ecuación de Laplace, ¿de acuerdo? Esto aquí, entonces, se conoce como la ecuación de Laplace. A ver. Esto lo voy a escribir aquí arriba, ¿ya? Y se va a llamar, perdón,
La ecuación de Laplace. Ahí está. Entonces, estas ecuaciones reemplazan a la ley de Gauss, que permite hallar la expresión del campo eléctrico, y con la misma, seguramente usando esto, pues se puede calcular el potencial. Miren, estas reemplazan a estas o a la ecuación del potencial eléctrico. ¿Por qué reemplazan? Porque yo puedo usar esto para encontrar el potencial debido a una cierta distribución en una región del espacio. O usar esta ecuación para hacer lo mismo, determinar el potencial en una región donde no existe carga. Es muy útil, es extremadamente útil. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo cuán útiles son estas dos ecuaciones. Es decir, vamos a aprender a resolver estas ecuaciones en situaciones de alta simetría. ¿Cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, dos placas paralelas, planas, o dos placas concéntricas cilíndricas o dos placas concéntricas esféricas, por ejemplo. Esas son las situaciones de muy alta simetría. Para esas situaciones, resolver esto es, no voy a decir muy simple, pero tampoco es muy complicado. ¿Ya? Pero va a llegar el momento en el que vamos a usar, por favor. Eso es que quería mencionarles, ¿de acuerdo? Ajá. Bien, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Están conmigo todavía? Sí, Sí, Inge. está todo claro. Está todo claro, perfecto, muy bien. Entonces, permítanme hacer algo más, ¿ya? ¿Y qué es eso? Le vamos a llamar 2. ¿Está bien? Ok. Entonces, como nosotros sabemos que E es igual a menos gradiente del potencial eléctrico, ¿verdad? Eso sabemos. Resulta que si yo le aplico el rotor a este vector, esto me daría 0. Que es una de las otras cosas fundamentales de la electrostática, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra esto? Pues muy elemental, lo único que hay que hacer es sustituir E aquí, y al sustituir, ¿qué tendríamos? Tendríamos simplemente que hacer el rotor del gradiente de una función escalar, y eso para cualquier función definitivamente es 0. ¿Cómo lo pueden demostrar? Pues muy fácil, ¿verdad? ¿O no? Escriben este vector de manera general, escriben este vector de manera general y hacen el producto cruz de estos, ¿de acuerdo? Cuando hagan eso, independientemente de cuál sea la función, esto siempre va a dar 0. ¿Ya? Es un resultado del análisis vectorial que ustedes pueden conseguir eh, en sus
en su texto de análisis vectorial y tensorial, ¿ya? Entonces, vamos a decir acá, por tanto, LQD. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos interesa es esto, ¿ya? Esto es lo que nos interesa. Esta es su demostración. Esto es lo que es importante. O en su forma integral. ¿Alguien puede decirme cuál es la forma integral de esto? Ya, por un teorema integral uno puede transformar, al igual que en el caso de la ley de Gauss, esto en una integral de línea, ¿verdad? Es decir, sobre un contorno C, ¿ya? Sobre un contorno C. ¿Qué estamos diciendo? E punto dr igual 0 cuando ese contorno, pues, es un contorno cerrado. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Esto que está escrito acá tiene esta forma integral. Ustedes también pueden ver en el libro el cambio, ¿ya? Es un teorema integral, así como es el caso para la ley de Gauss, que se puede transformar de la forma diferencial a la forma integral, lo mismo acá, ¿ya? A ver, ¿ustedes recuerdan esta integral entre dos puntos cualquiera? ¿Recuerdan esto? ¿Cuándo aparece esto? Esta integral, ¿recuerdan? Hace un par Es de el clases voltaje. atrás. ¿Perdón? Es el voltaje. Eso. Entonces, cuando vamos de un punto, digamos, A, porque la integral al ser cerrada parte de A y va hasta B, pero B es exactamente el mismo punto que A. Eso que quiere decir parte de A y vuelve a A. Entonces, ¿cuál sería el voltaje entre el punto A y el punto A? ¿Cuál sería? Cero. Cero, claro, porque la diferencia de potencial es cero. Ese es el motivo por el cual esto es igual a esta expresión. Entonces, esta es la forma diferencial y esta es la forma integral de aquel. Ok, ¿creen que tiene nombre? ¿Creen que esto aquí tiene nombre o equivalente a esto? Sí. Miren, tal vez esto ustedes no hayan podido ver de esa manera en física 1. ¿Por qué? Porque es demasiado pronto para introducir este operador en su primer curso de física, pero si quieren esta misma ecuación, esto aquí, yo lo voy a poner con azul, esto aquí, se puede escribir de esta manera si yo recuerdo que F es igual a Q por E. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad o no? La fuerza es igual a la carga por el campo. ¿Está bien? Hola. Sí, Bien, entonces imagínense, yo voy a agarrar y voy a multiplicar por Q todita la ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener?
voy a tener el rotor de F igual a 0. Ahí está. Claro, si multiplico yo a toda esta ecuación por Q, entonces no le hace nada al operador, puede entrar hasta aquí. Entonces Q por E es F. Q por 0 es 0. Entonces tendríamos esto, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, si esto lo escriben de esta manera, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que si integran sobre un camino cerrado, ¿de qué? ¿De qué? De F punto de R. Dice que esto es 0. ¿Alguien me puede decir qué representa esta integral aquí? Trabajo. El trabajo, claro. Entonces me está diciendo que para todas esas fuerzas, ¿ya? Para las cuales el trabajo de ir de un punto del espacio, mire, yo tengo un objeto y lo que estoy haciendo es llevarlo a través de un camino, perdón, llevarlo a través de un camino, pero al final retorno al mismo lugar. ¿Ah? ¿Por medio de qué? Pues por medio de esa fuerza, ¿verdad? Voy a aplicar una fuerza aquí. ¿Listo? Esa es esa fuerza. Resulta que si yo llevo a este objeto por esta curva C, ¿de acuerdo? Y lo traigo al mismo lugar, el trabajo de esta fuerza dice que vale 0. Pero, ojo, eso solo es cierto si la fuerza es conservativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que provienen de un potencial. ¿Qué quiere decir? Ya, fíjense, la fuerza es igual a menos gradiente de una energía potencial. Y lo voy a escribir así, porque el U normalmente no lo toma. ¿Ya? Así. Solo si la fuerza viene del gradiente de una energía potencial, el trabajo de esa fuerza es igual a 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Ya? Significa que esta fuerza no disipa energía a lo largo del proceso. Eso significa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de fuerzas cumplen con esta regla? Aquellas fuerzas que se llaman conservativas. Entonces, ¿qué resulta, por favor? Estamos nosotros en el caso eléctrico. Esto sucede siempre. No estoy diciendo solo sucederá en estas condiciones. En el caso mecánico, les acabo de decir, en el caso mecánico, esta fuerza debe ser una fuerza conservativa. ¿Qué significa eso? Pues esta fuerza debe poder expresarse como gradiente de una energía potencial. Eso estoy diciendo. Pero en nuestro caso, en el caso eléctrico, esto es cierto siempre. Esto es cierto siempre. Por lo tanto, como F es igual a Q por E, que es cierto siempre, yo puedo sustituir y obtener esta ecuación. Esto significa esto. ¿Y esto qué significa? Que F debe ser conservativo. Por supuesto que F es conservativo. Claro que F es conservativo. A ver, fíjense aquí, nuestra F en el caso eléctrico, ¿ya? En el caso eléctrico, F es igual a ¿qué? ¿Mm? F es Q por E, pero E es igual a esta expresión, entonces fíjense cómo yo puedo escribir menos gradiente de ¿qué? De Q
por phi. ¿Estamos? No. Estoy reemplazando esta E de aquí arriba. Este signo menos aquí, nabla. Como Q es constante, pues puede entrar. ¿Ustedes pueden decirme qué es el producto Q por phi? Campo eléctrico. Q por phi. Acabamos de hacer. Energía potencial electrostática. Es la energía potencial electrostática, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense, en nuestro caso, F sería igual a ¿qué? A menos gradiente de la energía potencial electrostática. ¿Ah? En nuestro caso, definitivamente la fuerza se expresa de esta forma. Por lo tanto, esto siempre es cierto. En el caso electrostático, por favor, esto es siempre cierto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que esto es cierto. Y por lo tanto, la integral de esta fuerza sobre un contorno cerrado siempre va a dar cero. Lo que no ocurre en el caso mecánico. ¿Por qué? Porque solo será cierto esto en el caso mecánico si la fuerza se puede expresar de esta manera. Eso es lo que estoy diciendo. A ver, ¿qué fuerzas no cumplen con eso? O sea, la que se me ocurre en este instante es la fuerza de rozamiento. Claro, el trabajo. Si F fuera la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento sobre cualquier contorno cerrado no es pues cero, ustedes entenderán, ¿verdad o no? No es cero. Entonces, no para todas las fuerzas se cumple eso en el caso mecánico. Pero en nuestro caso, por favor, en nuestro caso sí es cierto. ¿Ah? Sí es cierto. Entonces, yo voy a borrar esto porque no estamos hablando del caso mecánico, sino del caso eléctrico, ¿verdad? ¿Y qué vamos a decir? E es igual a esta expresión. Por tanto, cuando yo quiero obtener el rotor de E, el resultado siempre es cero. ¿Qué significa eso? Significa en su versión integral que cuando yo integre esto a lo largo de un camino cerrado, y ahora sí lo voy a dibujar, ¿de acuerdo? Este es nuestro camino cerrado, ¿ya? Esta es nuestra C, esta C que está aquí. Ay, quiero poner con otro color. Lo voy a hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo parto de un punto y ese punto, digamos, es este acá, y lo llevo a través de este contorno C, ¿qué cosa? E. E es lo que estoy haciendo sobre este contorno. El asunto es que esto siempre vale cero porque esto define la diferencia de potencial en el mismo punto. Esto aquí define el voltaje entre qué puntos, este y este mismo. Si yo le llamo A minúscula a ese punto, entonces obviamente estoy hablando del potencial en A menos el potencial en A. ¿Cuánto vale eso? Pues vale cero, eso es lo que está diciendo. Entonces, por favor, ¿de acuerdo? Por favor. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Solo hay que reemplazar esto acá y esto es un resultado vectorial, ¿de acuerdo? Si E se puede expresar siempre de esta manera, entonces esto es cero, independientemente del valor de phi, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto está demostrado, si ustedes quieren. Esto en su forma diferencial o esto en su forma vectorial. ¿Qué representa? Pues representa esto.
que la diferencia de potencial entre un punto y el mismo es pues cero. El voltaje entre ese punto y el mismo punto es cero, independientemente de cuánto valga el potencial en ese punto. Eso es lo que está significando. ¿Qué otra cosa significa? Debido a que F es igual a Q por E, lo que significa es que el rotor de F, ¿cuál F? Esta fuerza, la fuerza que actúa sobre una carga. Si yo quisiera calcular el trabajo a lo largo de ese contorno, ¿verdad? Cerrado, sería igual a cero. ¿Por qué? Porque la fuerza es conservativa, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sé eso? ¿Por qué? Porque podemos escribir de esta manera. Todas las fuerzas conservativas, ¿ya? Provienen de una energía potencial, ¿de acuerdo? Y siempre se pueden escribir de esta manera. Las que no son conservativas no se pueden escribir de esta forma, pero en nuestro caso sí se puede. Por lo tanto, esto es cero. ¿Está bien? Yo creo que con eso, ahora sí, dejo por concluido el capítulo 1. Estoy listo para sus consultas, por favor.